Muy bien, el bicarbonato, recuerden, la mayor parte es reabsorbido en el proximal. La reabsorción de bicarbonato es del proximal. La secreción de bicarbonato es principalmente del túbulo distal y del túbulo colector. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro túbulo proximal? El bicarbonato filtra libremente y cuando llega a nivel del túbulo proximal, el bicarbonato es transformado en ácido carbónico a través de los protones secretados por la célula proximal. Se transforma, bicarbonato más protón se transforma en ácido carbónico, que a su vez se transforma en dióxido de agua. El dióxido entra a la célula tubular. En el interior de la célula tubular nuevamente se disocia en bicarbonato más un protón y el bicarbonato es reingresado a la circulación a través de una bomba sodio bicarbonato, es decir, que acompaña al sodio al bicarbonato, y de esa manera regeneramos, vuelve el bicarbonato a la circulación general. Esto es lo que ocurre en el proximal. En el proximal se reabsorbe la mayor parte de bicarbonato. Muy bien, ¿qué ocurre en el distal y en el colector? Bueno, básicamente en el distal y en el colector los hidrogeniones, el exceso de hidrogeniones es eliminado uniéndose a grupos fosfatos más que a bicarbonato. Los eliminamos como fosfatos que producen un aumento en la acidez urinaria. Cuando nosotros estamos generando gran cantidad de ácidos y los tenemos que eliminar, los vamos a eliminar por orina y eso va a acidificar la orina. Y en general los generamos como fosfatos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio cuando medimos estado ácido-base? Bueno, nosotros vamos a medir el pH, es decir, cuando el médico pide estado ácido-base, lo que hacemos es medir el pH de la sangre, la presión de dióxido y calculamos el bicarbonato, teniendo siempre en cuenta la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que en presencia de un amortiguador, en presencia de una solución buffer, el pH es el pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre un factor por la presión de dióxido. Repasando entonces un poco lo que ustedes tienen que ir, es decir, este tema no es fácil, lo vamos a ir tratando de entender de a poco. Esta es una determinación de laboratorio muy importante. Ya vamos a ver todas las condiciones preanalíticas fundamentales. También, por ejemplo, la determinación del estado ácido-base es muy importante en el momento del acto quirúrgico, también en quirófano o en la guardia médica, en pacientes críticos que llegan a la guardia médica, también nos piden el estado ácido-base. Y es muy importante que quien esté en el laboratorio sepa interpretar el estado ácido-base. ¿Por qué? Porque si la muestra fue mal tomada, nosotros podemos estar informando valores que son incompatibles con la vida. O si el autoanalizado, el aparato con el cual estamos trabajando, tiene algún inconveniente, nosotros podemos estar informando valores erróneos y para ello entonces es fundamental interpretar lo que estamos haciendo. Entonces, el concepto es,
¿Qué es el pH? Es una medida de la acidez o la alcalinidad de una solución. Y está relacionado a la concentración de hidrogeniones, porque los hidrogeniones son los que marcan acidez o alcalinidad, la concentración de hidrogeniones, que como es tan pequeña la hemos transformado matemáticamente a lo que es el pH. El pH, desde el punto de vista matemático, es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. En condiciones fisiológicas normales, nuestro pH varía entre 7,35 y 7,45. Menor de 7,35 yo hablo de acidosis, mayor a 7,45 hablo de alcalosis. Obviamente, un pH menor a 7,35 o mayor a 7,45 ya nos habla de que hay una alteración. Todavía no decimos que sea una patología, pero hay un estado alterado y hay que ver cuál es la causa de la alteración del estado ácido-base. Entonces, recordemos los componentes. Nosotros dijimos que en esta ecuación, donde el pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre un factor por la presión de dióxido, el denominador, que es la presión de dióxido, va a estar regulado por el riñón. ¿Por qué hablamos de presión de dióxido? Porque, bueno, sabemos que en realidad lo que se forma es ácido carbónico, pero que el ácido carbónico en medio acuoso, en la sangre, se transforma en dióxido y agua. Y como dióxido lo vamos a eliminar por el pulmón. La presión de dióxido es controlada por la respiración. Cuando nosotros hipoventilamos, es decir, disminuimos la frecuencia respiratoria, retenemos dióxido. Si retenemos dióxido, aumenta la presión de dióxido. Cuando yo hiperventilo, es decir, cuando aumento la frecuencia respiratoria, elimino más dióxido. El dióxido disminuye, la presión de dióxido baja. Entonces, el concepto es, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria, yo logro controlar la presión de dióxido. El denominador de la ecuación de pH en presencia de una sustancia buffer o amortiguadora. La presión de dióxido en sangre varía en condiciones fisiológicas entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Las presiones, les recuerdo, se miden en milímetros de mercurio. El promedio es el de 40. ¿Qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato refleja la carga. Nosotros decimos en general que el bicarbonato es el componente metabólico. El dióxido es el componente respiratorio, el bicarbonato es el componente metabólico. Cuando yo genero ácidos, si yo genero mucho ácido en mi organismo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a ocurrir en sangre. Lo que va a ocurrir es que esa generación de protones, al generar ácidos, se va a unir al bicarbonato que está en sangre y por lo tanto entonces el bicarbonato va a disminuir porque el bicarbonato va a tratar de neutralizar los protones. En cambio, cuando yo genero álcalis, cuando los álcalis aumentan o cuando los protones disminuyen, es lo mismo,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Ahora va a ocurrir lo contrario. Lo que va a ocurrir es que el ácido carbónico se va a disociar para generar bicarbonato y agua. Es decir, en este caso, cuando los protones disminuyen o aumentan los álcalis, lo que va a ocurrir es que se va a unir al ácido carbónico y lo que va a generar es bicarbonato. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en el componente metabólico es que cuando el paciente por alguna causa genera protones, yo lo primero que voy a ver es una baja del bicarbonato. Y cuando el paciente pierda protones o genere álcalis, ¿yo qué es lo que voy a ver? Un aumento del bicarbonato. ¿Cómo esa disminución o aumento finalmente, cómo lo voy a regular? Y lo voy a regular a través del riñón, a través de la función tubular renal. Ya sea reabsorbiendo bicarbonato cuando lo necesito o impidiendo la reabsorción de bicarbonato cuando yo lo tengo en exceso. En general, nosotros decimos que el bicarbonato entonces es el parámetro metabólico. La concentración de bicarbonato en sangre varía entre 22 y 26 milimol por litro, con un promedio de 20. Y por último, vamos a hablar, simplemente se los nombro, ¿qué son los aniones GAP? Porque además de medir pH, presión de dióxido y bicarbonato, otro parámetro también muy importante para el médico, pero que no lo medimos en el laboratorio, lo calcula el médico, pero se los nombro porque alguna vez lo van a ver en la bibliografía o el médico se los va a comentar o les va a preguntar a ustedes cuánto dio el anión GAP. Hay algunos aparatos que calculan el anión GAP. El anión GAP se define como aniones no medibles menos cationes no medibles. Así se denomina. Nuevamente es una fórmula matemática para lo cual nosotros necesitamos concentración de sodio, de cloro y de bicarbonato. Hay aparatos ya automatizados que en la misma muestra de sangre donde medimos los gases, donde cuando nos trae el médico medimos pH, presión de dióxido y calculamos el bicarbonato, también nos permite medir sodio y cloro. Y entonces ya le da el cálculo al médico del anión GAP. El anión GAP básicamente tiene un valor normal, también expresado en milimoles, y es muy importante en determinados tipos de patologías. Cuando son las acidosis metabólicas, a veces el médico necesita discriminar cuál es la causa de la acidosis metabólica y entonces ahí le interesa el cálculo del anión GAP. Vuelvo a decirles, básicamente es una determinación que la hace el médico, no la hacemos en el laboratorio.